se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con la presentación de esta hora y entonces vamos a hacerlo a través de una oración. Querido Padre que estás en los altos cielos, en este momento queremos darte las gracias porque por ti es que estamos vivos y respiramos, nos movemos, por ti existimos, dice tu palabra. Y Señor, en este momento que vamos a dar inicio para la presentación de esta hora, pedimos de que tu Espíritu Santo pueda impresionar nuestras mentes, nuestros corazones, de tal manera que comprendamos el estudio de esta tarde, que está basado en tu palabra, que pueda penetrar nuestra mente, que podamos entenderlo, comprenderlo y darle una aplicación práctica a nuestras vidas. Gracias te damos por tus bendiciones y por la luz que tú has tenido a bien derramar sobre este pueblo. Te lo pedimos y le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy vamos a tener una temática. Generalmente los temas que manejamos siempre están dentro de la Reforma Pro Salud, que tiene implicaciones de salud física y desde luego también está implícita de alguna manera la salud mental y la espiritual, porque el cuerpo, dice el Ministerio de Curación, que es el único medio para poder desarrollarnos tanto mentalmente como la parte del carácter. Entonces juega un papel muy importante. Pero vamos a tener prácticamente una presentación que tiene que ver con aspectos físicos, pero más que todo basado en lo espiritual. Estaremos hablando de los parámetros de la salud o los lineamientos de salud para poder, cualquier cosa es lo que nos rige cuando hablamos nosotros de Reforma Pro Salud, pero desde luego como el método o el plan de salud que nosotros manejamos no es por ninguna organización o instituto de salud, organización de salud me refiero, sino es en base al plan que Dios ha establecido. Desde luego que hoy vamos a tocar mucho de la palabra inspirada por Dios. Bueno, entonces vamos a iniciar y tenemos aquí uno de los pensamientos que vamos a estar leyendo, que es el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 17 y párrafo 2. Menciona allí que existen, dice, reglas que están divinamente establecidas, que si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Cuando hablamos, hermanos, sobre lineamientos de salud o parámetros de salud, pues estamos hablando de que ya hay una guía para que nosotros podamos vivir nuestras 24 horas. Estoy hablando de que profecía le llaman la verdadera santificación. Fíjense, el Salmo 139:16, que por cierto este es el texto bíblico y clave para esta temática, dice: mi embrión vio en tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro, dice, estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados cuando aún no existía ni uno de ellos. Es decir, el Dios que crea, el Dios que forma al ser humano,
esa típica ilustración que se utiliza, que en una fábrica el que fabrica el producto también coloca ahí un manual. Se adapta mucho, o sea, se utiliza mucho para ilustrar lo que Dios hizo al crearnos, y Él deja el manual, Él deja las instrucciones. Salmo 119:73 dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Como tú me hiciste, como tú me formaste, entonces dame entendimiento ahora para comprender cuáles son esos mandamientos. Y hermanos, desde luego estamos regidos por dos leyes, la ley espiritual y la ley física. Cuando hablamos de ley, como en nuestro mensaje, en nuestro último mensaje que tenemos como movimiento que somos, cuando hablamos de ley, generalmente nuestra mente solamente piensa en la ley moral, los 10 mandamientos, los mandatos que fueron dados en el Sinaí. Pero el espíritu de profecía, hermanos, profundiza, y es más, no podríamos obedecer esa ley moral violando los principios de salud, porque uno de ellos se encuentra también dentro de los preceptos divinos. Entonces, cuando habla el salmista David aquí, inspirado por Dios, y dice: Señor, tú me hiciste, tú me formaste, ahora dame entendimiento para que yo pueda aprender esos mandamientos que rigen la conducta del ser humano, tanto en el aspecto físico, mental como espiritual. Por eso es de que ahora sí vamos a volver al pensamiento de consejos sobre el régimen alimenticio, ya con un poquito más de amplitud, porque quien diseña, hermanos, los principios de salud, volvemos aquí, en el plan que nosotros tenemos, no es por una OMS, Organización Mundial de la Salud, ningún instituto de salud, que de paso, cuando analizamos cuáles son los parámetros o los pilares de salud que manejan de manera externa al movimiento, a este último movimiento que somos como iglesia, algunos mencionan 3 parámetros, 3 pilares, mencionan la alimentación, descanso y ejercicio, y prácticamente los médicos se basan en esos 3 pilares. Otras organizaciones añaden uno, quitan otro, pero lo que vamos a estudiar ahora, hermanos, es algo muy importante, porque hay un pensamiento que en este momento viene a mi mente, del espíritu de profecía también, donde dice que si nosotros queremos darle a Dios un servicio fiel, necesitamos tener un concepto claro de los requerimientos. Ahora, en el aspecto de la salud, entonces, yo quiero servirle a Dios, yo necesito conocer cuáles son esos requerimientos de parte de Dios. Por eso, el párrafo dice: existen reglas divinamente establecidas, fíjese bien, que si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. El texto está hablando no de un reglamento moral, sino de un reglamento físico. Ahora, página 17, pero ahora en el párrafo 5, dice: el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo, y toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Y aquí en este párrafo, hermanos, nos vamos a detener un momento para poder estudiar, quizás no tanta profundidad, pero sí vamos a ahondar un poquito en estas características que el párrafo de consejos sobre el régimen alimenticio nos está dando. Está hablando, hermanos, de los principios de salud, está hablando de los remedios de Dios, los verdaderos remedios. Estamos hablando de los principios higiénicos, ese es otro nombre con el que se conoce, de la ley natural o leyes de la naturaleza. Es decir, tiene más de 8 nombres los principios de salud, es la manera como la encontramos en el espíritu de profecía. Así que, fíjense bien lo que el pensamiento dice: toda ley que gobierna la maquinaria humana, está hablando de los principios de salud, ha de ser considerada tan divina, escucha aquí, porque son 3 características las que destaca el libro de consejos sobre el régimen: el origen de esa ley física, el carácter de esa ley física
y de su importancia como la palabra de Dios. Bueno, esas tres características ahora las vamos a hacer el rastreo, como dice el Espíritu de Profecía, pero ahora en las Sagradas Escrituras. El origen de la palabra de Dios, el carácter de la palabra de Dios y la importancia de la palabra de Dios, porque esas son las tres características que está hablando de los principios de salud. Así como el origen de la palabra de Dios, así los principios de salud. Es lo que decía el pensamiento. Entonces, si hablamos de origen de la palabra de Dios, podremos citar el texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice ese pensamiento, ese versículo? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuál es el origen? Dice, es inspirado por Dios. Recuerde, hermanos, cada vez que estamos leyendo un texto bíblico, el pensamiento del Consejo sobre el régimen alimenticio está haciendo alusión a esa ley que está gobernando la maquinaria humana, que es la ley física que acabamos de mencionar, que tiene que ser considerada así, tan divina en el origen, así como es la palabra de Dios. Entonces, esa ley física, al compararlo con la palabra, dice, es inspirada por Dios. Isaías 48, que es un texto también bastante conocido, dice: sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es otra característica. Su origen es divino, y cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo durará esa palabra, dice para siempre. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Estos tres textos, que de paso pueden haber muchos más textos, pero dije que no vamos a profundizar tanto, pero sí vamos a tocar algunos pensamientos. Cada uno de estos textos, hermanos, está haciendo alusión al origen o a la duración de la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a mencionar que esa ley física de salud lleva las mismas características que acabamos de mencionar, pero el pensamiento decía que no solamente es considerada tan divina en su origen, sino que también en su carácter, como la palabra de Dios. ¿Cuál es el carácter de la palabra de Dios? Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Este mismo texto, hermanos, que está hablando la palabra, y perdón que soy muy repetitiva en esto, pero tenemos que hacer una relación, porque cuando hablamos de ley, hermanos, otra vez voy a volver a decir lo mismo, que cuando hablamos de una ley, obediencia a la ley de Dios, lo primero que viene a nuestra mente es la ley moral, los 10 mandamientos. Pero fíjense, el texto decía: toda ley que rige en la maquinaria humana también tiene las mismas características que los 10 mandamientos, que la palabra de Dios. ¿Cómo es? Pues es santa, es justa y es buena. Entonces, esas mismas características, hermanos, se aplican a la ley física de la salud, porque decía el texto que es divinamente establecido. ¿Qué otra característica en relación al carácter tiene? Salmo 18:30 dice: Dios perfecto su camino, es acendrada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra acendrada significa que es puro y que no tiene defecto. Es muy parecido al libro de Romanos 7:12, pero este texto lo encontramos en el Salmo 18:30. Perfecto es el camino de Dios, y es la palabra de Jehová, dice, es pura, no tiene defecto, y por lo tanto viene a convertirse en un escudo a todos los que en él esperan. ¿Cómo es el carácter de la ley? ¿Cómo es el carácter de la palabra de Dios? Bueno, es perfecta, es justa, es buena. Y el Salmo 33, versículo 4, dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra con verdad es hecha. Entonces, estos tres textos nos ayudan a entender el carácter que tiene tanto la palabra como la ley de Dios. Pero el pensamiento decía
que la ley física que está rigiendo la maquinaria humana era considerada tan divina en su origen, ya lo vimos, en su carácter, ya lo vimos, y también en su importancia como la palabra de Dios. Son textos, hermanos, que de paso ya hemos escuchado mucho estos textos, pero siempre haciendo alusión a la ley moral o a la palabra de Dios. Pero ahora lo que estamos haciendo es utilizando estos textos para aplicarlo a la ley física de la salud. La importancia de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es? Y aquí sí hay muchos textos, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra, dice, hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordando que esa ley física también ha sido inspirada divinamente. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Estamos estudiando los textos que nos hablan de la importancia que tiene la palabra de Dios. Es importante, sí, porque es como una espada, dice, que traspasa, que llega a nuestra mente, llega a lo más profundo de nuestro ser. Habla aquí de huesos, de pensamientos, de intenciones, porque es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Pero también hay otra importancia aquí. ¿Con qué limpiamos el camino? Bueno, con guardar su palabra. Para poder limpiar ese camino, hermanos, no olvidamos, estamos hablando de un camino, de un transitar, un camino de santidad, como habla el profeta Isaías. ¿Y con qué allanamos ese camino? Dice, bueno, con guardar tu palabra. ¿Para qué nos sirve la ley física, hermanos? ¿Para qué? Recuerde, estamos utilizando estos textos para hablar de la ley física. Salmo 119:105, ¿por qué más es importante la palabra? Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. En medio de la oscuridad, algo que nos da luz es la palabra de Dios. Bueno, pues la ley física también, de alguna manera, hermanos, tiene una connotación que aclara, y eso definitivamente lo llegamos a entender, hermanos, cuando empezamos a practicar esos principios de salud, y la mente ahora comienza a esclarecerse y podemos comprender cosas que antes, en nuestra vieja manera de vivir, en nuestros malos hábitos, estábamos cegados porque la mente estaba embotada. Hermanos, lámpara es tu palabra, dice, a mis pies, y es una luz en mis senderos. Es la importancia. Mateo 7:24 es otro texto. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Hermanos, el hecho de escuchar, porque aquí el asunto de la salud, como la palabra de Dios, no solamente es de escuchar. Hay un pensamiento de Consejo sobre el Régimen que dice: sabemos más de lo que hacemos. Mucho sabemos, mucho en relación a la reforma pro salud, pero el asunto es cuánto de ese conocimiento nosotros estamos haciendo práctico en la vida diaria. Por tanto, aquel que oye y practica, ese hombre, dice la Biblia, es considerado como un hombre prudente que está poniendo su vida, y que de paso Mateo 7:24 está hablando de la formación del carácter. Está construyendo su casa sobre la roca, es decir, su carácter, hermanos, y el carácter está formado de hábitos. Bueno, Salmo 119:130 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. ¿Qué importancia tiene la palabra? Bueno, da luz y da entendimiento. Mateo 4:4 dice: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La importancia de la palabra. Filipenses 2:14 al 16, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, y en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto, dice la palabra de vida.
¿De qué está hablando Filipenses, hermanos? De una separación en prácticas del mundo y del pueblo de Dios. Ahora dice aquí, usted va a brillar en una generación torcida y depravada. Hermanos, el mundo en la actualidad está siguiendo esos patrones de malos hábitos, porque son fáciles de poder adaptarlos a nuestra vida, pero hay un grupo, de acuerdo al libro de Filipenses, que va a brillar y que va a hacer una diferencia entre los hábitos del mundo, porque, dice Filipenses, porque han mantenido en alto la palabra de Dios. Juan 7:38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Desde luego que sí, hermanos, aplicar los principios de salud es una fuente de vida, no solamente físico, sino también mental y espiritual. Salmo 36:4 dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Dice, pregunta aquí el salmista, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Entonces, da confianza y no hace sentir miedo. Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Qué cosa es lo que hay en la palabra de Dios? Hermanos, sabiduría, conocimiento y ciencia. Estos textos, hermanos, probablemente no son desconocidos, lo hemos escuchado en más de una ocasión, pero ahora nuevamente volvemos a recalcar, porque yo sé que la mente del ser humano, cuando ha aprendido una cosa, el cerebro sigue ese mismo surco de conocimiento. Lo que estamos estudiando estos textos es para adaptarlo a los principios de salud, porque ya lo mencionó el pensamiento, todas las características que tiene la palabra de Dios es aplicado a esa ley que está rigiendo la maquinaria viviente. Juan 8:31 y 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si me mantienen fieles y se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hay libertad, hermanos. Esa ley física no es una ley de opresión, no es una ley de un Dios arbitrario. Al obedecer esos principios de salud, tenemos libertad, ¿verdad? Ahora, 1 de Pedro 2:2, que deseen con ansias, dice, la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, y así por medio de ella crecerán en su salvación. Esto es aplicado a la palabra de Dios también, nos ayuda en ese crecimiento y en ese desarrollo espiritual. Y el último pensamiento, texto bíblico que vamos a citar aquí, es Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Qué hace la palabra de Dios? Puede salvarnos la vida. Hermanos, hay un texto del Espíritu de Profecía hablando de los últimos tiempos y la gran obra de la Reforma Pro Salud que va a realizar en muchas personas. Dice que va a rescatar de la degeneración moral y física y mental en la que muchos hemos caído. ¿Quién va a hacer esa obra? El brazo derecho, hermanos, del último mensaje de misericordia. Así es como la gracia de Dios, hermanos, se va a manifestar. Dice el pensamiento que se va a llevar a cabo una obra de reforma. Hay un poder que Dios le ha conferido a la Reforma Pro Salud que tiene que ver con el hecho de transformar vidas. Por eso Santiago dice, la palabra de Dios dice, cuando es sembrada tiene poder para salvar la vida. Ahora, en base a todos esos textos que hemos citado, que están en la Biblia, el libro Consejos sobre el Régimen dice, el Creador del hombre, hermanos, ha dispuesto la maquinaria viviente de todo nuestro cuerpo. Está hablando de la ley física. Estoy volviendo a leer el pensamiento. Toda ley que gobierne la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Ahora, cada vez que nosotros, porque, bueno, hermanos, en nuestra obra hacemos mucho énfasis a la ley de Dios,
y estamos refiriéndonos a los 10 mandamientos. Es una obra que corresponde a esta última generación que es llamado reparador de portillos, que es llamado a reparar y a levantar los 10 mandamientos. Ahora, en base a este pensamiento, hermanos, cada vez que hablemos de la obediencia a la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, y haciendo énfasis en el 4º mandamiento, no se olvide, hermanos, que dentro de eso también están, bajo las mismas características, los principios de salud. Por lo tanto, hermanos, cada vez que nos proyectamos en un mensaje evangélico, la parte del brazo no se debe de dejar de lado, porque de otra manera, dice la inspiración, que el mensaje que estamos presentando es un mensaje que está mutilado si nosotros no utilizamos el brazo. No podemos, hermanos, definitivamente obedecer los 10 mandamientos o pretender obedecerlos, pero violando esos principios de salud. No se puede, no podemos. Así que tiene las mismas características, no se olvide. Bueno, fíjense lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 157, que de paso, hermanos, vamos a estar tocando mucho lo que la pluma inspirada dice. Dice este pensamiento: la extraña ausencia de principios, dice, que caracteriza a esta generación y que se revela en su descuido de las leyes de la vida y la salud, es asombrosa. Prevalece la ignorancia sobre este tema. Y ahora yo les preguntaría, hermanos, ¿en realidad ignoramos lo relacionado con las leyes de la salud, las leyes de la vida? Porque este pensamiento dice que ha habido un descuido, y que, por cierto, ese descuido, dice, es tan asombroso, hermanos, que así se escribió este texto, este pensamiento. El descuido que hay, la extraña ausencia, dice, hermanos. ¿Qué le parece el pensamiento? Extraña ausencia de principios es la característica de esta última generación. Descuido asombroso de las leyes de la salud. ¿Y por qué? Dice, porque prevalece la ignorancia sobre este tema. Pero pues si siempre estamos hablando de salud, hermanos, siempre estamos hablando de salud, ¿por qué dice que prevalece la ignorancia? Que no ya conocemos mucho en relación a esta temática. Y aparte, el descuido, la ausencia de principios. Consejo sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 6, dice una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud. Fíjense bien, hermanos, cuando hacemos énfasis, plan de salvación, mensaje central, mensaje evangélico, nos vamos todos para esa área, hermanos, pero si no estamos levantando el asunto de los principios de salud, entonces lo que acabamos de mencionar, el mensaje no está completo, porque para poder disfrutar, es lo que está diciendo aquí este pensamiento, de las bendiciones de Dios, necesitamos, dice aquí, estar obedeciendo esos, prestar atención a las leyes de la vida y la salud. Esa es la razón. Ahora, a la inversa, tal como lo dice aquí el párrafo 6, la razón por la cual no estamos disfrutando de bendiciones es porque no estamos prestando atención a estos principios de salud. Y allí mismo dice, toda acción, y escucha aquí, toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana es una violación de la ley de Dios. Por eso es de que estamos presentando aquí este paralelo, hermanos, cuando hablamos de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, pero ahora lo que queremos hacer es un análisis de nuestra propia vida respecto a esos principios de salud, porque con cualquier violación, dice, descuidada o desatenta, todo abuso que estemos cometiendo con el cuerpo humano, porque hay leyes, dice aquí, que están específicas para el cuerpo humano, también, dice, es una violación de la ley de Dios. No podemos obviar eso, hermanos.
violamos uno y automáticamente estamos violando la ley de Dios. Ahora, el pensamiento del libro de la temperancia, página 190 y párrafo 1, hace mención de cómo está constituido todo esto. Fíjese aquí, es un texto también bastante conocido ya. Toda la naturaleza, dice, manifiesta la ley de Dios, pero en nuestra estructura física, escucha aquí, Jehová ha escrito su ley con su propio dedo sobre cada nervio que vibra, sobre cada fibra viviente y sobre cada órgano del cuerpo. Dentro de toda la naturaleza, hermanos, y aquí es donde siempre hemos hecho el énfasis, porque acabamos de mencionar que levantamos ese portillo y estamos levantando los mandamientos de Dios, principalmente el cuarto mandamiento. Somos defensores en cuanto al cuarto mandamiento, el día sábado, porque es la última prueba, es la señal, es la característica, en fin, todo lo que usted ya sabe. Y el día sábado, hermanos, es un día memorable para nosotros, para poder recordar al Dios creador. Sí, así es, al Dios creador. Entonces, pero no solamente pensemos en el Dios que crea el árbol, crea la naturaleza, los pájaros, hermanos, dice el Espíritu de Profecía que el hombre, el ser humano, es la corona de la creación. Entonces, no podremos adorar a un Dios u obedecer el cuarto mandamiento si dejamos de lado los principios de la Reforma Pro Salud que están rigiendo la conducta del ser humano para guardar la corona de la creación, que es la maquinaria viviente. Por eso el pensamiento de temperancia dice, toda la naturaleza manifiesta la ley de Dios, toda la naturaleza. Pero Dios no escribió una ley natural en las plantas y en los árboles o los animales. Fíjense bien dónde escribió su ley. Por eso hay un paralelo muy grande, hermanos, que probablemente en otra ocasión tengamos la oportunidad de poder desarrollar. Pero hay un paralelo muy similar, hermanos, al estudiar los 10 mandamientos y los principios de salud. Fíjense, solamente, dice aquí, fue en la estructura física, en el cuerpo, donde Jehová escribió su ley con su propio dedo. Los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra en el primer pacto y fueron escritos con el dedo de Dios. En el segundo pacto dice ya no tabla, ahora lo quiero escribir en la mente, o en el corazón, que pues ejemplifica la mente del hombre. Cuando habla de la ley física, hermanos, no lo escribió en tablas de piedra, lo escribió en su mismo organismo, dice aquí, en su estructura física, desde siempre, desde que creó al hombre. Y lo escribe también con su propio dedo. Pero, ¿en qué parte de la estructura física escribe Dios esta ley natural o esta ley física de salud? Dice el pensamiento de temperancia, lo escribe sobre cada nervio que vibra, sobre cada fibra viviente, fibra en este pensamiento de temperancia. En otros textos, en vez de fibra, dice músculos. Y también lo escribe sobre cada órgano del cuerpo. Por lo tanto, termina diciendo el pensamiento, sufriremos pérdida y fracaso si nos apartamos de la senda de la naturaleza que ha sido señalado por Dios mismo. Entonces, si usted toma el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y empieza a leer ese libro, hermanos, desde el capítulo 1, se va a dar cuenta cómo empieza hablando, el capítulo 3. El capítulo 3 de Consejos sobre el régimen alimenticio, que se titula El mensaje del tercer ángel y su relación con la Reforma Pro Salud. Si usted comienza a leer ese primer párrafo del capítulo 3, comienza hablando de toda la degeneración, de todo el sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la muerte que ha acaricido aquí a la humanidad, al mundo entero. Y dice, y la razón por la cual está así es porque ha desobedecido la ley de Dios. Pero está hablando, hermanos, está hablando ese capítulo, ya les dije, se titula El mensaje del tercer ángel y su relación con la Reforma Pro Salud, pero comienza diciendo así, ¿por qué ha sufrido? ¿Por qué sufre el mundo? ¿Por qué está en dolor? ¿Por qué está en enfermedad? ¿Por qué está en muerte? Porque ha desobedecido la ley de Dios. Y entonces sigue diciendo el pensamiento, por eso en su misericordia, dice Dios,
levanta el último mensaje, que es el mensaje del tercer ángel, para que advierta al hombre, hermanos, de que violar la ley pues trae consecuencias. Pero ahí mismo en ese pensamiento dice, y por eso también Dios levanta la reforma pro salud. Hay un juego allí de palabras entre ley, que da a entender ley moral, pero también está mezclada con la ley física. Y dice, entonces, como el hombre está sufriendo porque desobedeció la ley de Dios, haciendo alusión a los 10 mandamientos, dice, entonces Dios levanta, da el último mensaje de misericordia, manda el mensaje del tercer ángel y levanta la reforma pro salud. Usted necesitaría leerlo y entrar a profundidad en ese pensamiento. ¿Cuál es la relación? Si está diciendo de que es porque desobedeció la ley, pero dice entonces por eso Dios hace resplandecer, no porque lo crea en ese momento, sino porque como que no nos ha alumbrado mucho y entonces el Señor hace que resplandezca más. No es porque lo crea en ese momento, ya existía a la par de la ley moral, las leyes físicas de la salud. Entonces Dios hace resplandecer la luz de la reforma pro salud para que los hombres vean, dice, y entiendan que violar una ley física tiene consecuencias. Entonces, ¿sabe lo que significa eso, hermanos? Que en su bondad y misericordia, el Señor, los principios de salud, al no ser obedecidos, yo voy a sufrir la consecuencia en mi organismo. Si violar una ley física trae consecuencias en mi organismo, Dios quiere que comprenda cuál es el resultado de desobedecer la ley moral. Y ahora el pensamiento termina diciendo, por eso haga clara la ley natural. No dice haga clara la ley moral, habla de la ley natural, las leyes físicas, las leyes de la salud. Dice, por tanto, haga clara la ley natural e inste a que se obedezcan esos principios de salud para que, dice, haga la preparación, porque esto va a ser la preparación para la segunda venida. Y dice, de esta manera es como trabaja el brazo derecho, y esta es su relación del brazo derecho con el mensaje del tercer ángel. Usted tendrá que leerlo para que pueda comprender bien y ahí entenderlo en todo el contexto que habla el capítulo 3. Pero bueno, entonces el libro de Temperanza está diciendo, vamos a sufrir pérdida, vamos a fracasar si nosotros nos apartamos de la senda de la naturaleza que ha sido señalada por Dios mismo. Está hablando del aspecto natural y no espiritual, está hablando de la parte física con esa ley. Pero bueno, un pequeño repasito aquí que tenemos que hacer, porque esa ley que se escribió con el dedo de Dios en la estructura física, decía que fue escrita en el nervio. Entonces estamos hablando del sistema nervioso central, que consiste en el cerebro y la médula espinal. ¿Dónde escribe Dios esa ley, hermanos, la ley física? Pues se lo escribe estamos hablando del central, consiste en el cerebro, consiste en la médula espinal. Pero hay otro sistema también, que es el sistema nervioso periférico, que se trata, o más bien, abarca todos los nervios, que de paso hay cientos y miles de nervios que están transportando las señales desde el cerebro, desde y hacia el cerebro más bien, y que van a hacer posible el normal funcionamiento del ser humano, del cuerpo. Así que cuando el Espíritu Profecía dice Dios lo escribe en cada nervio, quiere decir que lo escribe en el cerebro, lo escribe en la médula espinal como parte central del sistema nervioso, pero también en el periférico, que son cientos y miles de nervios, hermanos. Allí Dios escribió la ley natural, esos principios de salud, que usted probablemente conoce algunos de ellos. Pero también el pensamiento decía que lo escribió también en cada fibra de nuestro ser, y yo le mencionaba, hay otro párrafo que en vez de fibra dice músculos. ¿Cuántos músculos tenemos? Hay un aproximado de 650 músculos que son los que nosotros podemos controlar, que se unen también huesos para que nos podamos mover. Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos. En otras palabras, por cada kilogramo de peso total, 400 gramos corresponden a tejido muscular. Cada vez que usted mira su organismo, hermanos, cada movimiento que hacemos, porque ahí está implícito el pensamiento, es que es todo, hermanos, es que es todo. El pensamiento, las actividades cerebrales,
el sistema nervioso, que son los que dan el comando para ejecutar los movimientos, los músculos que entran en acción, aproximadamente 650 miles y millones del sistema nervioso. Allí Dios decidió escribir los principios de salud, pero también decía que Dios los escribió en cada órgano de nuestro ser. ¿Cuántos órganos tenemos? De acuerdo a estudios mencionan que el cuerpo humano está formado por 21 órganos, pero hay una distribución de esos órganos. Por ejemplo, zona de cabeza y cuello, que entra cerebro, entra lengua, entra ojo, entra oído. Si mencionamos el tórax, podríamos decir que ahí hay pulmones, corazón, timo. Si hablamos de abdomen, estamos hablando de que allí en la parte abdominal está el estómago, el hígado, riñones, páncreas, vasos, y así podríamos mencionar la manera como está estructurado todos los órganos o su clasificación. Hermanos, el pensamiento, volvemos a retomar aquí, en toda la naturaleza, dice, está la ley de Dios, pero en la estructura física, Jehová decidió escribir su ley con su propio dedo, la ley natural, sobre cada nervio que está vibrando, y dijimos ya cuántos, sobre cada músculo viviente, que también ya tenemos un aproximado, y sobre cada órgano de nuestro cuerpo. Allí, hermanos, está escrita esa ley natural o esos principios de salud. Y ahora vamos a hablar un poquito en relación a la importancia que tiene entonces estudiar cómo funciona nuestro organismo, que esta sería el área de la fisiología. ¿Por qué es que Dios hace un énfasis, hermanos, para poder enseñar o para poder entender cómo funciona nuestro organismo? Fíjense, el libro de educación, el Espíritu de Profecía, dice que la base de todo esfuerzo educativo debería ser el estudio de la fisiología. Hermanos, hay una similitud ahí muy grande entre la definición de la verdadera educación, el propósito de la verdadera educación, y si usted conoce el propósito de la Reforma Pro Salud, es la misma. Una comisión que Dios envía a todos los reformadores de salud, que de paso usted es un reformador en pro de la salud, si está en este movimiento, dice educar, educar y educar. Nos pasamos al área de la educación y dice la base de todo esfuerzo educativo tiene que ser el estudio de la fisiología. Usted es un reformador, pues tiene que conocer el funcionamiento del cuerpo humano, porque ahorita vamos a leer algunos pensamientos en relación a eso. Y entonces al reformador le dicen que eduque y al educador le dicen que aprenda sobre la Reforma Pro Salud. Es bastante interesante cómo se conjugan estas dos cosas, que pareciera ser que son la misma, una y la misma cosa, trabajando en armonía con el mismo propósito. El libro de la educación, página 177, dice, y escucha aquí, estos son pensamientos claves: puesto que la mente y el alma hallan expresión por medio del cuerpo, tanto la fortaleza mental como la espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. No en parte, sino en gran parte. Fíjese bien, no sé si captamos de pronto el pensamiento tan importante que es. Fortaleza mental y fortaleza espiritual, dice el Espíritu de Profecía, dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. Es decir, poca actividad física o poca actividad o fuerza física, entonces de eso va a depender mi poca fuerza mental y mi poca fuerza espiritual. Entre más fuerza y actividad física hay, entonces hay más fortaleza mental y hay más fortaleza espiritual, porque dice que depende en gran parte de cómo está desarrollándose mi cuerpo. Fíjese. Ahora, todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Hermanos, entramos en un terreno espiritual, carácter, lo único que llevaremos al cielo. ¿De qué depende? Dice, todo aquello que promueva salud física también va a promover mi mente fuerte
y mi carácter equilibrado. Es decir, no cuido mi salud, la descuido, no soy regida por principios, entonces tampoco mi mente y tampoco mi carácter. Comprendemos ahí la importancia. Ha de cuidarse, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. Es decir, hermanos, fijémonos aquí porque es que esto lo vemos muy a menudo. Somos demasiado espirituales, somos muy espirituales, pero no tocamos ni la parte del desarrollo mental ni la fuerza física. Nos tiramos del lado espiritual, pero parece ser que a veces abandonamos el brazo derecho con todos los principios de salud, y que ahorita vamos a estudiar por el espíritu de profecía, hermanos, dónde podemos encontrar esos principios de salud, porque el consejo es de que es nuestra responsabilidad, dice, rastrearlos y buscarlos donde están. Ahora, el conocimiento, termina diciendo página 177 de Educación, el conocimiento de la fisiología y la higiene debe ser la base de todo esfuerzo educativo. Es decir, vamos a educar, porque educar es redimir. Lo hemos escuchado eso, ¿verdad? Que decimos, educar es redimir, es salvar a la persona, es en el plan, presentar el plan de la salvación. Desde luego, no estoy diciendo que nosotros vamos a salvar, pero al presentar la verdadera educación, es la puerta para que Dios salve a esa persona. Educar es redimir, es el plan de la salvación. Así que usted quiere educar, entonces dice, el conocimiento de la fisiología y la higiene debe ser la base de todo. Échele su esfuerzo educativo, enséñele a esa persona entonces el asunto de la fisiología. Eso es lo que está diciendo el pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué se pone tanto énfasis en esto? Educación 196, párrafo 3 dice, en el estudio de la fisiología no se incluyen por lo general algunos asuntos que deberían considerarse, que son de mayor valor para el estudiante que muchos detalles técnicos que comúnmente se enseñan bajo este título. Es decir, estudio de la fisiología, bueno, hay nombres raros, nombres complicados, no le entiendo muy bien, se hace complicada esa clase, pero dice, estamos enseñando quizá muchas cosas que no es de mucha importancia. ¿Qué es importante entonces para Dios cuando estudiamos el asunto de la fisiología? Mire lo que dice aquí, lo escuche. Como principio fundamental de toda la educación correspondiente a este ramo, se debería enseñar a los jóvenes que las leyes de la naturaleza son leyes de Dios. Esto es lo que vamos a terminar de estudiar, hermanos. Que las leyes de la naturaleza, que los principios de salud también son ley de Dios. Dice, esto es lo más importante. Cada vez que usted da clase de fisiología, dice, esto es lo más importante que tenemos que comprender, porque no lo entendemos. Tan ciertamente divinas, dice, como los preceptos del decálogo. ¿De qué está hablando ahí? De los 10 mandamientos. El Señor, ahora vuelve a repetir el texto que acabamos de mencionar, ha escrito en cada nervio, músculo y fibra del cuerpo las leyes que gobiernan nuestro organismo, y toda violación de esas leyes cometida por descuido o premeditación es un pecado contra nuestro, y escucha aquí la palabra, Creador. Creador es al que nosotros rendimos tributo los días, todos los días, pero específicamente el sábado. Por eso estamos haciendo mención aquí que cuando hablamos de obediencia a los mandamientos, el cuarto mandamiento, somos celosos de puesta del sol, la puesta del sol, pero vivimos violando principios de salud. Entonces todo descuido, dice aquí, o premeditado de esas leyes fisiológicas del cuerpo, es un pecado contra nuestro Creador. 197 páginas de la educación dice, cuán necesario es pues que se imparta un conocimiento completo de estas leyes. Por eso es de que uno de los puntos principales de la reforma pro salud, hermanos, y perdón que lo tenga que decir, pero es que aquí en la reforma pro salud a veces nos vamos mucho con remedios caseros, pero el asunto, dice el espíritu de profecía, que lo que se tiene que estar impartiendo conocimiento, un conocimiento completo, dice, es en relación a esas leyes, a esos principios de salud.
se debería prestar mucha mayor atención de la que comúnmente se concede, dice, a los principios de higiene que se aplican al régimen alimenticio, al ejercicio, y en fin, ahí menciona, hermano, ahí debería ser nuestro énfasis entonces los principios de salud, esas leyes que están rigiendo nuestro organismo. Por lo tanto, es de la mayor importancia que entre los estudios que están seleccionados para la niñez, porque ese era el plan de Dios, que el padre educase al niño, y el niño cuando crece se convierte en padre, y el padre comienza a enseñar a la otra generación, y ese era el plan de Dios, pero desde luego que lo hemos perdido. Pero era de la mayor importancia, hermanos, que el estudio de la fisiología ocupara el primer lugar. ¿Qué le parece? Cuán pocos, dice, consideran o conocen algo acerca de la estructura y el funcionamiento de su propio cuerpo. Pocos son, dice, los que estamos conociendo cómo funciona el organismo y de las leyes de la naturaleza. ¿Qué le parece? Una cosa es conocer mi organismo y otra cosa es conocer de las leyes que están rigiendo a mi organismo. Por eso es que muchos, dice, están siendo trazados sin conocimiento, como un barco en la mar, sin brújula y sin ancla, y lo que es más, quiere decir, y lo que es peor, no están interesados en aprender cómo mantener sus cuerpos en una condición saludable para impedir la enfermedad. Eso está en Consejos sobre la Salud, en la página 38. Por eso es que Ministerio de Curación, en el capítulo Enseñar y Curar, dice, indúzcasela a que estudie el maravilloso organismo del cuerpo humano y las leyes que lo rigen. Hermanos, dice ahí, por favor, dice, induzca a la gente, induzca al que oye, induzca desde luego a uno mismo, a todos, para que estudiemos cómo funciona ese maravilloso cuerpo humano, pero no se queda allí, porque lo importante del estudio es también estudie las leyes que están rigiendo ese organismo. Y entonces los que disciernen las pruebas del amor de Dios, que entienden algo de la sabiduría y del buen propósito de sus leyes, así como de los resultados de la obediencia, ahora el panorama aquí que se presenta es diferente, porque, fíjense bien cómo dice, llegarán a considerar sus deberes y obligaciones desde un punto de vista muy diferente. En vez de ver en la observancia de las leyes de la salud un sacrificio y un renunciamiento, la tendrán por lo que es en realidad, un inapreciable beneficio. Bueno, cuando se nos presenta la reforma pro salud, y a usted le dicen que hay que tomar agua, pero si a mí lo que me gusta es tomar sodas, no me gusta esa palabra a mí. Cuando me dicen que lo que tengo que hacer es ejercicio, pero y a mí no me gusta, además ni tengo tiempo, y entonces comenzamos a sacar un montón de excusas para no cumplir esa ley. Se hace pesado, y me dicen que eso no es lo que tengo que comer, sino también tengo que modificar mi alimentación, y eso tampoco a mí no me gusta. Hermanos, eso se me hace pesado, y eso se me hace, no me agrada. Pero cuando nosotros, dice aquí el Ministerio de Curación, comprendemos el funcionamiento del organismo, entendemos por qué es que Dios colocó esas leyes que ahora van a proteger mis riñones, por qué es que Dios dejó principios de salud para proteger mi corazón, para proteger mi sistema digestivo, para proteger, Dios lo dejó con un propósito. Entonces, dice aquí, van a llegar a considerar, en vez de un deber y una obligación que pesa y que molesta, ahora lo vamos a ver como un inapreciable beneficio, que es realmente lo que es, dice el libro del Ministerio de Curación. Por lo tanto, ¿cuándo deberíamos comenzar a estudiar la ciencia de la fisiología? El Espíritu de Profecía dice que desde los primeros años hay que empezar a enseñar esos rudimentos de la fisiología y la higiene como ciencia. No tiene que ver tanto con aseo, que de paso es aseo, pero es mucho más que aseo, es una ciencia. Esta obra, dice, tendría que comenzarse en el hogar, a través de la madre y otras generaciones. Ahora, el libro de Educación 178 dice, en toda escuela se debe enseñar fisiología e higiene, y en cuanto sea posible se debe promover material para poder ilustrar la estructura del cuerpo, el empleo y el cuidado.
196 del mismo libro dice: al estudiar fisiología, escucha aquí, debe enseñarse a los alumnos a apreciar el valor de la energía física y cómo se la puede conservar y desarrollar para que contribuya en el mayor grado posible al éxito en la gran lucha de la vida. Es decir, enseñar fisiología, pero a la vez hay que enseñarle cómo conservar la energía física, cómo evitar desgastes físicos, cómo conservarlo. Se debe dar realce, dice aquí, a la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y sobre aquello. La energía eléctrica del cerebro, aumentada por la actividad mental, vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Y entonces dice el Espíritu de Profecía, tiene que explicarse bien este punto, mente, cuerpo, mente, entonces explicar el asunto de la enfermedad. Ahora, fíjese, hermanos, del libro de Educación, página 181, dice: el estudiante de fisiología necesita aprender que el objetivo de su estudio no consiste solamente en obtener un conocimiento de hechos y principios. Es decir, tengo mucha teoría ahora de cómo funciona mi organismo, también tengo ya en teoría los principios de salud, pero dice, en eso no consiste solamente. Esto, dice, solo daría poco beneficio. El gran requisito, ahora aquí viene la otra parte para que completemos todo el asunto. El gran requisito en la enseñanza de estos principios es impresionar al alumno con su importancia, es decir, ahora comprendemos que los principios de salud son importantes, sí, ok, pero no solamente impresiona al alumno con que sí es importante, de modo que los ponga, dice aquí, escrupulosamente en práctica. Es decir, es más, el mismo Espíritu de Profecía dice que muchos al escuchar las temáticas de la Reforma Pro Salud asienten con la cabeza, dicen sí, es decir, sí lo necesitamos, y así es, dicen sí con la cabeza, pero dice no renunciarán, es decir, no harán ningún cambio. No haremos ningún cambio, decimos sí con cabeza, pero no hacemos nada. Es decir, solo nos quedamos con el conocimiento. Por eso es de que hay otro pensamiento de consejos donde dice, sabemos más de lo que hacemos. ¿Quién no sabe de la Reforma Pro Salud? Los que estamos en este movimiento. Ahora el asunto es cuánto de ese conocimiento estamos colocando en práctica. Dice el libro... Aquí estamos en Consejo sobre el Régimen, párrafo 11, si descuidamos cualquier ley de la salud. Hermanos, cualquier ley, entonces estamos hablando de que tanto la física como la mental o la espiritual, escuche aquí lo que dice, bueno, voy a saltar un pensamiento aquí. Si se sigue, dice tan ciegamente el impulso o la inclinación, como si la vida fuera regida por la mera casualidad, más bien que por leyes permanentes e invariables. No hay una ley que nos rija 24 horas, y entonces dice vivimos como si fuera casualidad, mera casualidad. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 17, dice todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse. Y ahora sí, pienso que vamos a ir terminando aquí con este pequeño repaso, que si usted no lo tiene, por favor anótelo, porque vamos a mencionar, ya hemos estado hablando de principios, de parámetros, de ley natural, de las leyes físicas. ¿Cuáles son esos principios de salud? Bueno, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página, el párrafo es 451 y también el párrafo 452, usted tendría que ir y buscar estos libros inspirados por Dios, y como alguien preguntaba, y usted se preguntará, ¿creemos en realidad que estos libros, estos testimonios son inspirados por Dios? Tomamos algunos pensamientos, dejamos otros pensamientos o los tomamos todos. Usted va al libro Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 451 y párrafo 452,
y usted va a encontrar allí algunos principios de salud que están rigiendo, y ya dijimos, todos estos principios de salud están rigiendo a nuestro organismo. Estos son llamados ley natural o principios de salud. Y habla del aire puro, habla del agua, habla del sol, habla de la abstinencia, habla del descanso, habla del aseo, habla de la debida alimentación y habla de la pureza en la vida, que tiene que ver con los sentidos, las avenidas del alma. En el párrafo 451 y 452 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio se mencionan esos principios de salud, de los cuales el aseo y la pureza en la vida no figuran dentro de los 8 remedios de Dios que nosotros consideramos como que solamente son esos 8 que aparecen en el Ministerio de Curación. Pero si usted lee estos párrafos, dice los remedios de Dios, los simples agentes de la naturaleza. Y aquí en estos párrafos se destaca el aseo o la higiene, y también se destaca la pureza en la vida. Entonces, planteamos la pregunta: ¿creemos que estos libros son inspirados por Dios y que también estos son remedios de Dios, simples agentes naturales, que también son principios de salud? Para que la próxima vez que proyectemos, hermanos, los principios de salud, lo hagamos de una manera completa, sin quitarle principios que aparecen en otros párrafos del Espíritu de Profecía. Usted no puede, y esto lo tendré que corroborar también el Ministerio de Curación, dice que una persona que necesita sanarse, lo hace más rápidamente en presencia de higiene o de un aseo adecuado. Usted quiere que una persona se recupere más fácilmente de su enfermedad, dice así nada más, no dice qué tipo de enfermedad, si enfermedad infecciosa nada más, hermano, cualquier tipo de enfermedad. Usted quiere que un paciente se recupere más fácilmente, pues tiene que practicar el aseo, tiene que practicar la higiene. Quiere que un paciente recupere, bueno, tiene que cuidar las avenidas del alma, tiene que cuidar lo que mira, lo que oye, lo que toca, los 5 sentidos. No puede ser nada más un régimen alimenticio perfecto, excelente, descuidando las avenidas del alma, porque tiene una repercusión a nivel fisiológico. Todo el sistema nervioso está conectado con las avenidas del alma. No podemos, hermanos, tener salud y descuidar estos principios de salud. Bueno, Mensajes Selectos tomo 3, en la página 310, habla de otro principio de salud que no está dentro de los 8 que presentamos, pero la vestimenta, hermanos, la vestimenta, no solamente en Mensajes Selectos, tomo 3, usted lo va a encontrar en muchos pensamientos. Consejos sobre el régimen alimenticio te habla también de comer, beber y vestir como principios de salud. Ese es uno de los principios, hermanos, que usted puede manejar muy bien, aspectos del descanso, del ejercicio, de la buena alimentación, pero si su vestimenta es inadecuada, si usted está comprimiendo sus órganos internos, entonces usted tampoco puede tener salud. Si está descubriendo sus extremidades, entonces no hay una buena circulación de la sangre, entonces no puede tener buena salud. Entonces lo que queremos hacer, hermanos, es buscar todos esos pensamientos, buscar todos esos principios de salud y aplicarlo dentro de la verdadera reforma. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 503, párrafo 2, y también en la 727. Tener una actitud alegre es también otro de los principios de salud. Escuche lo que dice aquí, eso está en el The Health Reformer, escrito en el año de 1871. Debo comer escasamente, aliviando así mi organismo de la carga innecesaria, y debo albergar alegría y obtener los beneficios del debido ejercicio al aire libre. ¿De cuántos principios habla aquí? Comer escasamente, albergar alegría. Es más, bíblicamente usted va a encontrar ahí que la alegría es buena medicina, es un remedio de Dios. Es más, si usted lee a profundidad, yo no estoy tocando todos los textos del Espíritu de Profecía, pero si usted quiere, indague al buen investigador y ser como los berianos, investigar si la alegría es un principio de salud. Dice que esto debemos de considerarlo porque tiene
una connotación fisiológica, dice. Ese texto, hermanos, del asunto de la buena medicina, no lleva un contexto espiritual, lleva un contexto fisiológico, dice el espíritu de profecía. Sin embargo, al plantear el plan de salud, lo quitamos. Y usted puede volvemos a repetir, puede tener muy buena alimentación, puede dedicar ejercicio físico y dormirse temprano y tomar su agua, pero si usted tiene una actitud que no es una actitud alegre, si usted anda con pesimismo, tendría que leer usted mucho el libro de Mente, Carácter y Personalidad para ver la influencia que tiene un espíritu de depresión, de queja, de lamento sobre la salud física. Por lo tanto, cuando usted proyecta el mensaje de salud y habla con un paciente, o usted es un reformador, presenta temática o escucha una temática, pero no está ubicada mi actitud de alegría, hermanos, pues entonces no puede haber salud. ¿Qué le parece? No puede haber salud, nada más siguiendo 3 principios de salud, o 4 o 5. Usted tiene que presentar todo el mensaje como es. Dice, obtener los beneficios del debido ejercicio al aire libre. Debo bañarme con frecuencia y beber en forma abundante agua pura y blanda. El bañarme, porque el aseo, de acuerdo al párrafo 451 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, el aseo o la higiene es parte de los principios de salud. Y que, por cierto, yo creo que ya en el pasado, hace años atrás, hablamos sobre el aseo, una temática precisamente sobre principios, hablamos sobre el aseo, y usted quiere buscar sobre el aseo en el espíritu de profecía, búsquelo, hermanos, porque no podemos sin aseo físico poder tener esa limpieza moral, no se puede, porque lo que reflejamos, recuerde que decía el espíritu de profecía que lo que está en mi mente y mi carácter, mi cuerpo lo va a reflejar, así es de que desde pequeñito dice, enséñale al niño a mantener su ropita limpia, porque no solamente tiene una connotación física, le está enseñando a ser limpio, a ser pulcro, sino hay una relación con la parte espiritual. Bueno, la educación, página 179, dice, también es necesario presentar el poder de la voluntad y la importancia del dominio propio, tanto en la conservación de la salud como en su recuperación, como asimismo el efecto depresivo y hasta ruinoso de la ira, el descontento, el egoísmo, la impureza, por otra parte, dice, el maravilloso poder vivificador que se encuentra en la alegría, la abnegación y la gratitud. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué colocó Dios aquí? Dice un poder vivificador, es un poder que da vida. Quite todo eso. Entonces, si no hay alegría, hay depresión, hay lobreguez, hay desánimo, hay desaliento. Y así no puede tener salud, por mucho que esté obedeciendo los demás principios de salud. Bueno, el ejercicio también es otro principio que no se ha mencionado. El ejercicio, mensaje selecto, tomo 2, página 342, pero también este pensamiento lo va a encontrar en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, párrafo 451, habla también de ambiente amable, actos bondadosos, que por cierto ya hay una temática aquí donde hablamos mucho sobre el asunto de la amabilidad y su relación con la salud física. Hermanos, este es el complemento esto es más bien el paquete completo de salud de Dios que Dios nos ha dado, y esto es bíblico. Usted no lo puede quitar, no deberíamos de quitar el asunto de la amabilidad, porque cuando usted atiende a una persona que está enferma y le da el plan de salud y le dice, bueno, coma esto, haga ejercicio, descanse, agua, cuide su vestimenta, cuide sus sentidos, pero si usted no habla de la amabilidad, hermanos, muchas de las problemáticas, las enfermedades, es porque hay problemas con el esposo, es porque estoy en enemistad con los hijos, con el vecino, con el del trabajo, en la iglesia, hay problemas, y eso es lo que me está enfermando. No sé cuánto vegetariano sea usted o cuánto crudo esté comiendo, pero si usted no tiene esa armonía con los que le rodean, usted está enfermo igual, hermano. Por eso menciono, hermanos, presentemos todos los principios de salud. Hagamos comprender a las personas que tenemos que estar en paz con todos. Dice así su palabra,
seguid la paz con todos, dice. Y la santidad, generalmente hablamos de la santidad, pero nos olvidamos de la primera parte del texto. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad, y su santidad sin la cual ninguno verá a Dios. Hermanos, ahora, esto por un lado, por el otro lado, ¿quiere algo bíblico? Y lea Isaías capítulo 56, 58, donde habla sobre el verdadero ayuno. Y dice, y cuando usted practique esos actos de bondad y de amabilidad, entonces, dice, nacerá tu luz como el alba y tu salud. Y usted tendría que entonces ir al espíritu de profecía y corroborar que la salud está hablando, no solamente salud espiritual, está hablando de salud física. Dice, cuando usted haga esas obras de bondad y de amabilidad, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud física se dejará de ver presto. Entonces, proyectamos los principios de salud, no deje de lado esto, hermanos, no lo deje, porque si usted enseña 3 y deja esto, y puede ser que esta sea la problemática de esa falta de salud. Esto es lo que me está enfermando, el no tener esa gracia que Dios solamente puede dar de ir y pedir perdón y estar en paz con todos. Hay muchas de las enfermedades, hermanos, que están originándose aquí. El cáncer es uno de ellos, algo que está dentro perturbando y quitando esa paz mental. Y no importa cuánta agua y cuánto ejercicio esté haciendo, se tiene que hablar de esto también. El ambiente amable y actos bondadosos también es una ley natural, es uno de los principios de salud, es un remedio de Dios, un simple agente natural. Usted tiene que ir, hermanos, a Consejos sobre el Régimen Alimenticio, párrafo 451 y 452, y ver si aparece como un remedio de Dios. Y entonces después preguntarse si usted cree que esa es palabra inspirada por Dios o no lo es, y lo sigue descartando por si acaso. Ahora, Mensajes Selectos, tomo 2, página 342, dice las palabras agradables también, y desde luego la firme confianza en Dios. En estos pensamientos que acabamos de dar, hemos hablado de 14 principios de salud, mas nunca enseño de manera personal que hay 14 principios de salud, porque si el día de mañana, estudiando el espíritu de profecía, encontramos otro pensamiento donde dice, y este también es remedio de Dios, pues entonces tendríamos que anotarlo en el listado para poder enseñar el plan completo de Dios. Esto es así, hermanos, esto es así. Bueno, entonces vamos a ir terminando y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a estos principios que acabamos de mencionar, que por cierto hasta ahora son los que hemos encontrado. Por eso pues no estoy enseñando que hay 14 principios de salud, porque le vuelvo a repetir, si el día de mañana leyendo el espíritu de profecía encontramos que allí hay otro principio, hay que enseñarlo también para que el plan se pueda dar y las bendiciones de Dios puedan ser derramadas sobre la persona que está enferma, que quiere recuperar su salud, o que no está enferma pero que necesita una restauración física, mental y espiritual. Hablando de estos principios, dice el libro Joya de los Testimonios, también está en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, párrafo 451, dice, son remedios por cuya falta millares están muriendo. Estos remedios que acabamos de mencionar, todos estos, por la falta de estas instrucciones, hermanos, sin faltar ninguna, dice, millones están muriendo. ¿Qué otra característica tiene? Que esos remedios, dice, pasan de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Ah, sí, hermanos, esto, me gusta la píldora milagrosa, pero lo que acabamos de mencionar no es nada de píldora, no es nada de tomar, no es nada de mezclar, es de vivir, porque se tratan de principios. Están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. También se les dice aquí, son los verdaderos remedios. Y dice también, es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de esos conocimientos. Enseña los principios, y porque esto es parte del tratamiento, dice aquí, principios implicados en el tratamiento del enfermo. Voy a volver a leer, porque este pensamiento está interesante.
Es de suma importancia, dice, darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos. Para que un paciente se recupere, hermano, necesita vivir por principios. Principios, estos son lo que acabamos de mencionar. Y dar una instrucción práctica para que le habilite para hacer uso correcto de ese conocimiento. Y entonces, Mensajes del Éxodo, tomo 2, página 342, dice, estos son los remedios que necesitan los enfermos. ¿Qué le parece? Testimonio para la Iglesia, tomo 357, dice, esta generación revela un descuido asombroso en cuanto a los principios que acabamos de mencionar. Ahí mismo dice, prevalece la ignorancia sobre este tema. ¿Qué le parece esto? El pensamiento que acabamos de leer, pero ya esto es el final, ya terminamos. Solamente estamos recalcando aquí, hermanos, lo que dice el Espíritu de Profecía. Hay un descuido asombroso, hay prevalece la ignorancia sobre estos temas. Educación 178 dice que la gran mayoría nos regimos por inclinación e impulso, por casualidad más que por una ley. Hay otro pensamiento que dice, sabemos más de lo que hacemos. Eso ya lo hemos repetido ya como 2 o 3 veces. Y Educación 195, párrafo 2, y con esto terminamos. Dice este libro, se nota, dice, una alarmante indiferencia, dice, hacia los principios higiénicos. Ese es otro nombre que se le da a los principios de salud. Pero lo peor viene, dice, aún entre los que conocen esos principios, pocos, dice, son los que los ponen en práctica. ¿Qué le parece el pensamiento? A pesar de que conocemos, bueno, uno, porque hay mucha indiferencia, pero de los que sí conocemos, dice, son pocos, hermanos, los que están poniendo en práctica estos principios. La gran mayoría se rige por inclinación, por impulso, por casualidad más que por ley. Pero son poquitos, hermanos, porque este es el remanente. Este es el remanente porque esta es la verdadera santificación. No es palabra, dice, no es emoción, sino la verdadera santificación se rige por un principio vivo y activo y se demuestra a través de los hábitos de vida, para que ahora se pueda cumplir lo que dice el apóstol San Pablo, de poder presentar una ofrenda que sea grata a nuestro Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude para poder, si queremos, seamos como los berianos, vayamos, corroboremos cuáles son los principios de salud, y cuando tengamos el conocimiento, entonces ahora restará pedir ayuda de parte de Dios. Bueno, una ayuda para que nos ayude a entender cuáles son los principios de salud, y después pedir ayuda para que podamos retomar esos principios y aplicarlos en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos ayude y que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder entrar en este plan de la Reforma Pro Salud, en este tiempo que hace la obra preparatoria para su pueblo, para su segunda venida. Oramos y entonces de esa manera concluimos la presentación de esta hora. Querido y amoroso Padre que moras en los altos cielos, te agradecemos porque tu palabra es bastante clara. No nos cansamos de repetir el pensamiento que tú mismo has inspirado al decir que tenemos un mensaje que es maravilloso y está bien definido. Ahora ayúdanos a rastrear en tu palabra cuáles son esos principios de salud, y Señor, cuando tengamos el conocimiento pleno de esos principios, ayúdanos para que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. No es una cosa fácil, es difícil, o más bien tu palabra, las Sagradas Escrituras, dice que es imposible, porque estamos hablando de una ley divina y el ser humano no se somete a la ley de Dios, y dice que tampoco puede. Estamos hablando de una imposibilidad humana. Por lo tanto, pedimos la ayuda de lo alto, que tú nos des de tu gracia para poder vencer en nuestros malos hábitos, en nuestras malas inclinaciones, que es antagónico a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos que estarán oyendo esta presentación. Suplicamos que sigas estando con nosotros y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Lo suplicamos y lo agradecemos. Amén.